Comentarios de actualidad, la contingencia regional y opinión informada. ¿Y tú? ¿Estás en el Radio Urbano? Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, estamos de regreso. Vamos a saludar acá en el estudio a la doctora infectóloga del Hospital Regional de Iquique, doctora Olga López. Hemos conversado un montón de veces a través del teléfono, del WhatsApp, especialmente en pandemia, doctora, y ahora estamos acá en el estudio. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Así por que la eso nomás invitación. tiene el isófono, Ya. el micrófono, así que está todo bien. Sí. Oiga, doctora, hoy es el Día Mundial de la Concientización, o el Día Mundial del SIDA, ¿no? Es 1 de diciembre, un día tremendamente importante para el mundo, dado que esta enfermedad en los 80, en los 90, no tenía... La gente moría de SIDA. Hoy día la gente no muere, hoy día hay un tratamiento, ¿no? ¿Es así? Exactamente, de hecho en este momento las expectativas de vida pueden llegar perfectamente a los 78 años de edad. Y otro dato súper importante que no todos saben es que una mujer con VIH que se embaraza, si le damos el tratamiento preventivo, la transmisión es menos de un 2%. Ya. De hecho, nosotros desde el 2016 estábamos invictos y tuvimos un caso hace poco, pero en que el papá salió positivo durante el embarazo de la mamá y no le informó a la esposa. Entonces ahí no pudimos hacer ninguna prevención. No se pudo arreglar la Pero incluso hemos pesquisado algunos casos en el momento del parto y aún así con modificaciones de protocolo logramos tener niños sanos. Ahora, los síntomas de las personas con VIH siguen siendo las mismas. Esto no cambia, si es que no hay... Esto no ha cambiado, lo que ha cambiado ha sido que la ciencia hoy día le ha buscado cura a una enfermedad que antes no la tenía, pero me imagino, y por eso le pregunto, ¿los síntomas siguen siendo los mismos de la persona del VIH? Sus defensas bajan a tal nivel que comienza a deteriorarse su estado de salud. Sí, pero para que eso pase pueden pasar en promedio 8 o 10 años y la persona va a seguir transmitiendo el virus. Por eso es que antes de eso quizás no se dé ni cuenta que tiene SIDA. No tiene síntomas, por eso es que nosotros promovemos mucho el tema del testeo. En este momento se habla de la estrategia integral de prevención, porque nosotros ya vimos que pareja única, abstinencia, no funcionó, si no, no tendríamos los números que tenemos. Y en ese contexto hay varios estudios que han sido importantes. Por ejemplo, hay un estudio que, bueno, el número es un poco técnico, el HTPN 052, que demostró con muchas parejas en que uno era positivo y el otro era negativo, que si se iniciaba la terapia de inmediato, el solo hecho de darle triterapia al que está positivo, prevenía en un 93% la adquisición del VIH. Y eso se reprodujo después en muchos estudios. Entonces, el dejar terapia en etapas precoces previene casos secundarios. Otra forma también de prevenir, nosotros sabemos que la gente no va a cambiar sus conductas. Si yo le digo a alguien que le gusta carretear, que no se acuerda lo que hizo, que use condón, que se cuide, no lo va a hacer. Y en ese contexto nosotros tenemos una herramienta que ha sido muy poco utilizada en la región y que queremos promoverla, que es el PrEP. ¿PrEP? PrEP. ¿Qué es lo que es? Viene de una sigla en inglés que en el fondo es una profilaxis preexposición. ¿En qué consiste esto? Yo voy a dar 2 fármacos asociados a personas que tienen conductas de muy alto riesgo. Por ejemplo, trabajadores sexuales, personas que tienen ITS, personas que les gusta tener sexo con drogas. Y en el fondo, antes de darles el medicamento, porque no le puedo dar 2 drogas a un paciente con VIH, lo testeo. Y si está negativo le dejo el medicamento y después voy renovando cada 3 meses contra examen negativo de VIH este medicamento. En el camino pueden que tengan ITS, pero no va a adquirir el VIH. La ITS es la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Exacto. Que antes era ETS. Claro, porque pasó de la sigla de enfermedad a infección. Perfecto, ya. Y en este contexto, esta estrategia tiene una prevención de un 90% si se toma bien. Y es tanto eficaz como en hombres y en mujeres. De hecho, hace poco uno de nuestros usuarios PrEP tuvo viruela del mono y, tuvo exposición de riesgo, pero sigue sin estar con VIH. El VIH es una enfermedad que antiguamente era mirada que solamente
los homosexuales había todo un paradigma, una cuestión bastante particular cuando esto surgió y nació como enfermedad, pero luego los años la ciencia lograron finalmente revertir esa información tan errónea que a cualquiera le puede dar en cualquier circunstancia, porque esto se transmite por la sangre. Exactamente, Y por relaciones sexuales, por supuesto. Claro, la sangre es un tema que en general en las Américas no es tanto el problema porque no tenemos drogadicción endovenosa. Sí es el predominio de transmisión en las Europas. En las Américas la principal transmisión es por vía sexual. Todavía sigue habiendo un predominio de hombres que tienen sexo con hombres, pero ya llevamos en la región casi un 15-20% de mujeres. Y se plantea dentro de las encuestas iniciales de ingreso que los hombres heterosexuales también han ido aumentando. Por lo tanto, esto es algo que es bastante transversal. Yo tengo también pacientes ISAPRE-GES con VIH y tengo profesionales de la salud, abogados. Con VIH. Exacto, cubre todo el espectro. Nadie está a salvo. El hecho de tener actividad sexual es conducta de riesgo. Exacto, y además sí, hay una cuestión también sanguínea, de un cruce sanguíneo que también puede provocar... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que no está muy concientizada, por ejemplo, en los adolescentes, es que buscan más que todo el no quedar embarazado. Entonces, en ese contexto se busca mucho, por ejemplo, el sexo anal. Ahí no se van a embarazar. Pero como la mucosa anal no está preparada, se producen microsangrados, roturas del tejido y eso hace que penetre mucho más fácil el virus del VIH. Y el VIH es contagiado a través de esa vía. En la región de Tarapacá siempre está la discusión de la recuperación de los pacientes. Había una casa incluso para las personas más graves de VIH. ¿Tenemos mucha gente contagiada de VIH? Usted lo decía recién, cruza todo el espectro. Sí, de hecho en el hospital entre pacientes activos y controles tenemos como 1.300 y en la consulta yo tengo por lo menos 200 pacientes más. En la consulta particular 200 y en el hospital 1.300. 1.300. Que permanentemente van a atenderse, a realizarse los exámenes. ¿Y la atención de un paciente con VIH con SIDA es permanente? ¿En periodicidad cuánto? A ver, un paciente que está estable se controla 2 veces al año. El paciente que está con mayores síntomas puede que los estemos controlando semanalmente hasta que se estabilice y después ya vamos espaciando. Y la embarazada se controla mensual. Son mucho más... Claro, porque en el embarazo tengo muy poquito tiempo para llegar a la meta. Y revertir la situación. Exacto. Entonces y se logra, usted dijo, en muchos casos. Sí, de hecho la transmisión es de un 2%. Nosotros ya llevábamos 6 años con 0 nacimiento de VIH y... por lo menos unas 90, 100 mujeres en este periodo con hijos sanos. Doctora, ¿y la situación regional en comparación con el resto del país? ¿Cómo estamos con el SIDA? Segundo per cápita, ¿no? Hablamos de... segundos en tasa. Contagio, la tasa, segundo lugar a nivel nacional. ¿Quién es primero? Arica. Esa es la zona norte, es la compleja. Sí. ¿Y por qué? ¿Tiene que ver la cuestión fronteriza, migratoria o algo? Yo creo que hay una mezcla de hartos factores. Ambas ciudades son puertos, hay minería, hay droga, hay migración y todas estas cosas favorecen que la macrozona norte tenga hartas tasas tanto de VIH como de sífilis, de gonorrea. Nosotros en gonorrea quintuplicamos la media nacional y en sífilis la duplicamos. Y en tuberculosis también estamos primeros, por lo tanto hay una serie de determinantes tanto de conducta sexual como sociales que favorecen esto. La tuberculosis se genera principalmente por temas del consumo de drogas, ¿no? No. Es una enfermedad bacteriana que se transmite de persona a persona. La gran mayoría en nuestra infancia hemos hecho tuberculosis, pero muy limitada, y hay un pequeño porcentaje que sigue progresando. Condicionantes, por ejemplo, hacinamiento, pobreza, el vivir con una persona con tuberculosis. Y hay ciertas poblaciones como por ejemplo inmunosuprimidos, ya sea por VIH, por tomar corticoides o algunas enfermedades autoinmunes en que es necesario tomar medicamentos, tienen mayor predisposición a hacer esta enfermedad. La región de Tarapacá entonces la segunda a nivel nacional en tasas de contagios de VIH, de SIDA. Y la respuesta del Estado,
tenemos la atención de los médicos, los 1.300 pacientes que se atienden en el hospital, pero ¿hay algo más de parte del Estado? ¿Hay casa acogida? ¿Debiera existir algo más? ¿Debiera haber más campaña de difusión? Porque uno ve poco y nada. La verdad es que yo no recuerdo la última campaña de SIDA que haber visto en televisión, por ejemplo, hace largos años que no vemos campañas masivas que impacten respecto a la prevención. Bueno, ahí hay una serie de condicionantes. De hecho, destacar que la casa de acogida nunca fue estatal, dependía del arzobispado. Ya. Y la casa inicial fue dada para la pastoral migrante. Uh-huh. Por lo tanto, lo que pasó después con la Cruz Roja, eso fue totalmente una iniciativa de los propios pacientes, pero no tenían ningún apoyo de ninguna institución. Los pacientes ahora, la gran mayoría tiene mayor aceptación de la familia, porque al principio había pacientes de VIH que los diagnosticaban y los tiraban a la calle. En cambio ahora hay muchas familias que acogen después de 3-6 meses, los que partieron incluso piel con hueso, el típico que uno se acuerda de la película Filadelfia, salen adelante y retoman su vida. Por lo tanto ya no hay tanta necesidad de una casa de acogida. Sí se necesita comunicación más transparente, campañas más asertivas, una educación sexual de escolares que sea más efectiva. Y tantos años que tiene el SIDA vigente en el mundo presente con nosotros, 30, 35 años, 40. 40 años con nosotros y conviviendo, y acá en Chile todavía no hay campañas importantes para prevenirlo. ¿Hay en otros países ejemplos a seguir en temas preventivos, educativos y finalmente de acogida? Sí, hay campañas súper buenas en Estados Unidos, en Europa, que son bastante asertivas hacia el foco de donde uno tiene que tratar de transmitir el tema de la prevención y que en el fondo, por ejemplo, si uno mira las campañas, por ejemplo, de Brasil, ellos incluyen en sus campañas la tercera edad. Nosotros hemos vivido todo el fenómeno de tercera edad con Viagra, con lubricantes, y que esta población está recuperando su vida sexual. Pero ellos se formaron en la época en que no existía el condón, claro, no se embarazan, y sí me llegan personas y duran de esa edad. más tiempo también ahora los adultos mayores, porque la expectativa de vida son más altas. Por lo tanto, sí nos están llegando pacientes de 65, 70. Tengo una paciente de 82 años con VIH y no hay ninguna campaña que les diga a ellos que también son población de riesgo. Conversamos con la doctora Olga López, infectóloga del Hospital Regional de Iquique. Doctora, el COVID-19 vino también a mostrar vino a dejar una estela de consecuencias con las personas enfermas de base, como se le dice, con enfermedades diversas, entre ellas el SIDA. ¿Afectó mucho a las personas con VIH el COVID? Muchísimo. De partida a nivel nacional y a nivel mundial, los infectólogos fuimos redestinados para COVID. Por lo tanto, la atención clínica como tal estuvo disminuida. Menos testeo. En la medida que yo testeo precozmente y diagnostico a una persona y la trato, esa persona por una parte no me genera casos, y además esa persona no va a quedar con secuelas en su cuerpo y va a tener una vida normal. Su organismo comienza a trabajar de manera mejor con el tratamiento. O sea, lo que hace la terapia es devolver al cuerpo sí, como era antes sin VIH. Exacto. Recuperarlo. Entonces, porque hacer eso, hay decirlo que el SIDA es justamente la abreviación de SIDA es que el cuerpo pierde todas las defensas, ¿no? Es inmune, queda como... En el fondo es la etapa de la enfermedad de la aportación del virus. Ya. No todos los que tienen VIH van a ser SIDA, pero todos los que tienen SIDA tienen VIH. Ya, perfecto. Y con el COVID esto se complejizó, muchas personas fallecieron, nos imaginamos. Que y llegaron en estados muy avanzados, porque en el claro. fondo hay que pensar que también atención primaria estuvo 100% enfocada a COVID, por lo tanto no se hizo diagnóstico en este periodo. Y claro. Todavía estamos viendo personas que llegan en estados muy avanzados, cosa que habíamos dejado de ver hace ya por lo menos 5 o 10 años. Entonces retrocedimos harto. ¿Qué más decir respecto al tema del VIH, doctora? A ver, bueno, en este rato el tratamiento es bastante fácil, está financiado, tenemos muchas terapias de una tableta al día. Más adelante, no todavía, se vienen tratamientos incluso inyectables cada 8 semanas. Este mismo tema del
PrEP también viene con inyecciones cada 8 semanas. El testearse entiendo que hoy día es súper fácil, la gente Sí. sabe de inmediato si tiene o no tiene SIDA. Bueno, hay mucho miedo, ¿no? La gente no lo hace por miedo, pero se sabe de inmediato. Antiguamente esto era muy largo, yo recuerdo en la época de universidad, te hacían exámenes en la próxima semana o 2 semanas después, tú sabías. Exacto, por un tema de disponibilidad de horas. Claro. El test rápido en este rato tiene eficacia sobre el 95-99%. Si está negativo, ahí cerramos al tiro en 20 minutos, porque eso es lo que se demora la determinación. Y si está positivo, se hace este paso de mandar la muestra a Santiago para poder confirmar. Y se hace inmediatamente la vinculación con la atención. Así que en ese sentido es súper eficaz, y algo que se viene, pero todavía no sabemos cuándo, es el autotesteo, porque ¿cuál es nuestra gran barrera o nuestro déficit en este momento? Es que nosotros todo lo que es intramuro, o sea, lo que está dentro de los establecimientos de salud ya están bien testeados, pero la gente que nos falta por testear es la que no va a atenderse. El adolescente, El miedo, el drogadicto, estigma. el de la diversidad sexual, que si voy para allá todos me van a Sí, estar por los discriminando. estigmas. Entonces, esa es la gente que necesitamos llegar, y ahí hay que tener medidas creativas para poder integrarlos y que ellos no lleguen en etapas tan avanzadas, y también que puedan gestionar su prevención de riesgo. El autotesteo seguramente es la mejor manera, ¿no? Claro, porque en el fondo ellos pueden, en un lugar donde no van a tener rechazo, el poder testearse, y ahí el Estado está buscando las estrategias para que las personas que salgan reactivas puedan ser vinculadas, y el que se está testeando es porque siente que tiene algún riesgo, y ese también tiene que ser vinculado para protección y que no se adquiera el VIH. Doctora, yo se lo pregunté, pero lo hago de nuevo. La persona siente algún síntoma, hay algo distinto en su cuerpo que sienta que tiene SIDA, o que es como cuando uno le duele la guatita, oye, duele la guatita, quizás no sé qué. ¿Alguna cosa te puede dar la alerta? Puede haber diarrea, bajas de peso, neumonias a repetición, problemas cerebrales, pero eso pasa después de 8 o 10 años de portación del virus. O sea, en esos 8 años quizás no ocurra nada. Pero sí van Nada a de generar nada. nuevos casos. No, sí, pero en su cuerpo que quizás no No va a ocurra tener nada. ningún síntoma. Por eso es que la mejor medida preventiva El es testeo. estarse testeando. Testeando. Doctora, vamos a otras enfermedades. La región de Tarapacá ya nos decía, primera en tuberculosis, segunda en SIDA. ¿En qué más somos campeones de infecciones? Sífilis y gonorrea. Sífilis y gonorrea también somos campeones. Sí. Número 1, Sí, nacional. sí, Impresionante. O sea, tienen que ir todas finalmente relacionadas con lo mismo, ¿no? exacto. Pero también usted lo decía, es una mezcla intercultural, o sea, cultural, tiene que ver con la droga, con la migración, con la frontera, con ciudad-puerto, minera. Con la pobreza. La pobreza. Eso es el diagnóstico, ¿no? Sí. Eso es claramente. definitivamente. Y en otras enfermedades distintas a esas, ¿tenemos problemas? Yo entiendo que antes teníamos problemas con enfermedades de la basura que se generan por la basura. O sea, enfermedades transmitidas por alimentos, Sí, diarrea. pero no había una otra que tiene el número, 1 y 2. Sí. Hepatitis. Ah, la hepatitis A. Sí, Letra. Sí. La hepatitis. Tenemos harta hepatitis A, y la hepatitis B se transmite por sexo, y también estamos ahí rankeando. También rankeamos. La hepatitis B se transmite por sexo. Sí. Y esa Y que la hace más por tatuaje. por tatuaje podría infectarse. Sí. Y ojo, que tanto la hepatitis B como C como pueden ser crónicas. Ahí tenemos dos temas importantes. Por una parte, si quedan crónicas tenemos riesgo de cirrosis igual que el alcohólico, y también pueden condicionar cáncer. Y en el caso de la hepatitis B hay vacunas que la previenen muy eficazmente. Todos los que nacimos antes del 2005 no fuimos vacunados de niños. Por lo tanto, es súper importante que si no se trabaja en salud, que se vacunen, porque estamos preveniendo un cáncer. ¿Todos podríamos ir a vacunarnos por hepatitis B? No está financiado. Hay pero que comprarla. Hay que comprarla, pero en el fondo está la opción de que uno se pueda proteger. ¿Es accesible el valor? Cada dosis son 15.000 pesos Ya. y son 3 dosis. Para hepatitis B. ¿Sí? ¿Y quiénes debieran tenerla? ¿Quiénes debieran decir, yo me voy a vacunar de esto mejor? ¿Por quiénes? O sea, Por ejemplo. yo se los recomendaría a todos. La hepatitis B. Sí. ¿Y la gente desconoce lo que es? Yo desconozco totalmente lo Sí. que es la hepatitis B. ¿Qué es lo que es? A ver, la hepatitis B es una enfermedad transmitida por un virus, que al igual que el VIH se puede medir como carga viral. El principal mecanismo de contagio es sexual, también se puede contagiar por tatuajes. Ojo con los tatuajes, que si no están acreditados por Seremi de Salud pueden transmitir VIH, hepatitis B y hepatitis C.
Y con los años va produciendo una destrucción del hígado, puede incluso llevar a falla hepática y a trasplante. Y los que no tienen falla hepática igual tienen el riesgo, aunque estén curados, de desarrollar cáncer. Y tanto la hepatitis B como C son Gs, por lo tanto están garantizados los tratamientos. Sí. Ya. Hepatitis B, consultar a la gente que pueda hacerlo, vacunarse, aquellos que nacieron antes del 2005. Exacto, porque de 2005 en adelante están todos vacunados. Los niños se vacunaron contra la hepatitis B. Claro, está en el esquema de vacunación normal de niños. Por tanto, del 2005 para atrás, todos a vacunarnos en algún momento. Sí. Cuando podamos, vamos, la compramos, Sí. son 3 dosis al menos. Y ahí Sí. nos van a explicar seguramente en qué periodicidad, cuánto Sí. es, cada 2 meses. No, es al momento, hoy día es el día 1, después en un mes y 6 meses, la tercera. Perfecto, ese es importante, tema de la hepatitis. Y también lideramos esta cifra a nivel regional. En Tarapacá lideran muchos. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos toda esta cuestión, pero también será que tenemos una falta de servicio. Tenemos un solo hospital, tenemos pocos profesionales. A ver, la prevención tiene que estar enfocada más que todo en atención primaria, más que en el hospital. Ya. Porque en el fondo, si es que no tenemos... a ver, nosotros como especialistas, aunque estemos en el mundo ideal, no vamos a cubrir a toda la población. Y acá lo importante es educar a la gente. Yo siento que, por una parte, salud, si uno analiza todos los, no sé, la última década, siempre ha habido alguna contingencia infecciosa y siempre estamos ahí Exacto. al borde. Entonces, es importante que haya un trabajo que sea multisectorial, no solamente salud, porque muchas veces nosotros no podemos llegar a todos lados. Tema educativo, Sí. los colegios, etcétera. Lo decíamos hace un rato. Y el COVID-19, ¿en qué está el COVID hoy día? Lo hemos conversado con el Seremi de Salud, pero dentro del hospital, ustedes vivieron todo esto, una tragedia al interior de los recintos hospitalarios, tanta gente que fallecía, que no se podía hacer nada, cómo se le entregaba la información a la familia. Toda una situación bastante delicada que de recordarlo debe ser para usted incluso chocante todavía. ¿Qué está ocurriendo hoy con el COVID? Bueno, en este momento no tenemos muchos pacientes hospitalizados, o sea, es casi nada pesquisados por otras causas. El mayor problema está en el contagio comunitario y que la gente no se está vacunando. Ya, la gente no se quiere vacunar. ¿No? De hecho, El CDM nos decía que estaba bien la vacunación, que sí, lo que pasa es que debiese estar aún mejor para que podamos controlar los casos. Y recordar que toda la dinámica de los otros virus respiratorios se reactivó. Exacto. Con el dejar de usar la mascarilla, porque nosotros estábamos acostumbrados a que en este periodo no circuló BRS, ni influenza, ni adenovirus, y la reaparición ha hecho que también mucha gente tenga síntomas respiratorios sin necesariamente tener COVID. Y se han colapsado los servicios asistenciales todas estas últimas 2-3 semanas. Yo fui Sí. hace más de una semana y estaba colapsado. Y este tema tiene que ver con temas respiratorios. Exacto, por el dejar de usar la mascarilla. Uno dice, oye, qué raro, en primavera, verano está apareciendo esto. Claro, es todo porque durante largo tiempo la mascarilla nos bloqueó todos estos bichos. Sí, y además que nosotros por vigilancia, nosotros también hacemos seguimiento de los virus. Nosotros siempre hemos tenido circulación de virus respiratorios todos los años. Sin pic, pero sí también hay virus respiratorios en el verano. Hoy día, camas críticas, entonces, personas por COVID, muy pocas. Sí, críticas que yo me acuerdo no, camas básicas y medias. Ni siquiera hay crítica hoy día. Sí. Ya, eso es una buena noticia, pero igualmente la gente que llega hasta allá es porque finalmente no se vacuna o no tiene el esquema completo Exactamente. de vacunación. Y ahora ya existe la otra, la bivalente para personas adultas mayores. ¿Usted ya se puso la bivalente? Por supuesto, el primer día. El día 1, por supuesto. ¿La vacunación es efectiva? Sí. O sea, hay 100% convencida. tantos mitos, ¿no? Usted que es infectóloga, háblenos de eso un poquito, unos minutos, porque tantos mitos, información falsa que se publica, tanta cosa que se habla de aquello. ¿Por qué la vacuna es importante? A ver, las vacunas en general, no solamente estas, han permitido disminuir mortalidad, erradicar enfermedades y gracias a eso han sido las medidas más costo efectivas para sacar adelante personas. De hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, qué ha pasado, por ejemplo, en Europa con los grupos antivacunas, hemos tenido reaparición de difteria, de sarampión. Hay mucho sarampión en Europa del Este. Y de hecho, incluso han muerto niños porque los papás no querían vacunarlos. Entonces, de verdad que las vacunas salvan vidas.
En la práctica, lo que hacen las vacunas es hacer que enfermedades que causaban mucho ausentismo laboral, que causaban muerte o que causaban secuelas, ya no nos afecten y nos pueden dar el cuadro chico. Recordar que, por ejemplo, en el caso de influenza, la vacuna de influenza solamente protege el virus influenza, no previene el resfrío, porque podemos tener resfrío por rinovirus, por virus respiratorio sincicial, el mismo COVID. Entonces, es que yo me puse la vacuna y igual me enfermé. Lo que busca la vacuna es que usted no se muera por influenza, que también puede pasar. Que es lo que ahora la bivalente va a hacer con el COVID, que el COVID va a convivir con nosotros igual como la influenza. Eso se dice, eso finalmente los expertos todos indican aquello en la medicina mundial, que el COVID va a convivir con nosotros igual que la influenza, vamos a tener que vacunar todos los años contra aquello para que no nos mate. Eso, ¿no? Exactamente, o sea, gracias a la vacuna pudimos pasar de estar completamente encerrados, de no ver gente, de que morían al por mayor personas en ventilador sin poder hacer mucho por ellos, a que no tengamos casos graves en este rato. Conversamos con la infectóloga y doctora Olga López, doctora del Hospital Regional, y lo último que le pregunto, y lo habíamos conversado en interno antes de entrar a la conversación al aire, la situación migratoria afecta en algunas enfermedades porque tenemos una región expuesta abiertamente a la cuestión migratoria, donde personas que ingresan sin control, ingresan también con enfermedades, ingresan con cuestiones que no son tratadas. ¿Cómo también se logra detectar? En el hospital entiendo que han llegado personas con enfermedades raras o enfermedades que incluso estaban habían sido ya no se conocían. Sí, hemos tenido un caso de lepra, hemos tenido malaria, llegan muchos pacientes con VIH. De hecho, hemos tenido algunas embarazadas que inician su control de embarazo a la semana 32, 34 y en ese momento se enteran que tienen VIH y nosotros corriendo para tratar de proteger la guagua y hasta el momento nos ha resultado. Pero sí ha sido un gran desafío y hemos tenido que estar bien atentos a lo que va apareciendo. Y ocurre, y es frecuente. Sí, es frecuente de que vengan con enfermedades crónicas. Hay que pensar que Venezuela dejó de dar las atenciones de salud. Personas diabéticas dejaron de tener tratamiento, trasplantados, tuvieron pérdida de sus trasplantes. Las mujeres VIH tenían parto vaginal porque no tenían hilo para la sutura de la cesárea. Hay una serie de complicaciones de salud que las personas migrantes traen. No solamente traen su problemática de refugiados en muchos casos, sino que además traen problemáticas de salud porque no han sido atendidas correctamente. Sí. Doctora Olga López, infectóloga del Hospital Regional, ¿algo más que agregar en este Día Mundial del SIDA? Ese fue el origen de la conversación, lo decíamos antes, hablamos en extenso de aquello, la prevención, las campañas educativas. Hoy día seguramente van a haber muchas campañas y se va a conocer harto de esto en la televisión, en varios puntos por el día, pero después como que todo pasa y queda otra vez en el olvido. ¿Algo más que agregar? Bueno, recordar que el estigma y la discriminación solamente hace que actuemos tardíamente, así que los invito a informarse y a cuidarse. Doctora, muchas gracias por la conversación. Un abrazo. Buenos días. Chao. Radio Urbano. Radio Urbano. Hablamos de los temas de la ciudad, junto a panelistas e invitados especiales, junto a Cristian Núñez. Cristian Núñez.